Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia de hoy. Esta mañana vamos a tener a una conferencista muy especial, Mónica Morales, que a continuación el doctor Walter Fernández les va a presentar. Saludos cordiales a todas las personas que nos acompañan. La Academia Nacional de Ciencias, Costa Rica, les da la más cordial bienvenida. A la doctora Mónica Morales Macís le agradecemos profundamente haber aceptado nuestra invitación para impartir la conferencia de hoy. La doctora Mónica Morales Macís lidera un equipo de investigación en la Universidad de Twente, donde investigan el crecimiento y propiedades de materiales para producción de energía sostenible. Actualmente, su trabajo se centra en el descubrimiento, desarrollo y comprensión de materiales optoelectrónicos que se utilizan en celdas solares. Estos materiales incluyen materiales conductores y transparentes y perovskitas híbridas de haluro utilizados en la fotogeneración de energía. Su investigación es financiada por el prestigioso European Research Council de la Comisión Europea, el Programa Nacional de Energía Solar de Países Bajos, y cuenta con proyectos de colaboración con industria fotovoltaica. Previo a su posición en la Universidad de Twente, la doctora Morales Macís fue líder de equipo para el desarrollo de electrodos transparentes en el Laboratorio de Energía Fotovoltaica y de Película Delgada de la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, Suiza. La doctora Morales Macís obtuvo un bachillerato en física en la Universidad de Costa Rica, una maestría en física en la Universidad de Wright State en Ohio, Estados Unidos, y un doctorado en física en la Universidad de Leiden, en Países Bajos. Es un gusto tener con nosotros a la doctora Morales Macís, a quien le solicitamos, por favor, iniciar su presentación. Muchas gracias por la introducción y por todas las palabras. Y también muchísimas gracias por la invitación a presentar hoy. Es un gran placer para mí, un gran honor presentar para la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica, pero también a toda la gente que está conectada y por el interés. Bueno, ya como fui introducida, soy Mónica Morales Macís. Y lo que quiero presentar es un poco por qué es importante el desarrollo de materiales para hacer celdas solares cada vez más eficientes y por qué lo hacemos y cuáles son más que todo, por qué lo hacemos y cómo podemos mejorar en la conversión de energía solar. Pero antes de empezar, me gustaría introducir un poco más de mi carrera. Bueno, ya doctor Walter Fernández lo introdujo, pero para empezar otra vez, yo estudié física en la Universidad de Costa Rica y también hice mi maestría en Estados Unidos. Entonces, he pasado de Costa Rica a Estados Unidos y después hice mi doctorado en física en la Universidad de Leiden. Y después de eso fui a Suiza a hacer un postdoctorado y también era team leader en el École Polytechnique Federal de Lausanne, a donde en ese momento, cuando empecé a ser team leader, es cuando empecé también a trabajar en celdas solares. Y después del 2018 me devolví a Holanda a empezar mi propio grupo de investigación en la Universidad de Twente, en Holanda, y desde ahí he estado empezando la investigación propia con mi propio grupo. También tengo un poco de experiencia como visiting scientist en Estados Unidos en el Berkeley Lab y también en Japón en el NIMS Institute, que los dos son institutos de ciencia de materiales. Y como lo pongo arriba, yo soy física de background, pero lo que hago es ciencia de materiales. Y ahí lo que me gusta de la ciencia de materiales es que hacemos un poquito de física, un poquito de química y un poquito de ingeniería. Y entonces es muy aplicado a donde se usan los conceptos fundamentales, pero también aplicados para desarrollar tecnologías eficientes. Como mencioné, desde el 2018 estoy en la Universidad de Twente, a donde soy parte del Mesa Plus Institute, que es un instituto donde hay muchos grupos de investigación en diferentes campos, más que todo de nanotecnología. Y en mi caso es a donde básicamente comenzado mi grupo, que le llamamos el NCube Lab.
que trabaja en materiales para celdas solares. Ahora, ¿qué es el Encube Lab? Siempre lo decimos, la gente dice, como me llamo Mónica Morales Macís, son el Encube, pero viene más que todo del Making Optoelectronic Materials That Matter. Esto está en inglés, pero podemos ir uno por uno con las palabras. La parte de hacer materiales es porque en mi grupo tenemos un focus muy, una parte de hacer materiales, básicamente cómo controlar la síntesis del material, empezando de los precursores, que son los químicos que compramos, para hacer materiales con propiedades que podemos cambiar la microestructura, la composición y eso. Y la síntesis se puede hacer con muchas técnicas. Y entonces una de las especialidades de mi grupo es cómo hacer esos materiales. La otra parte es qué tipo de materiales hacemos. Estamos enfocados en materiales que se llaman optoelectrónicos. Son materiales a donde puedes cambiar las propiedades ópticas y propiedades eléctricas de un solo material. Y con eso, lo que hacemos es cambiar las características del material para que sean adecuadas para usar en celdas solares o utilizar en otras cosas, por ejemplo, displays o LEDs and so on. Perdón por el inglés, porque tengo los slides en inglés y por eso a veces se me sale. ¿Y por qué materiales que importan o que that matter, como decimos ahí? Es porque los materiales que estamos haciendo queremos que sean aplicados en tecnologías eficientes y que ayuden al desarrollo sostenible, por ejemplo, haciendo materiales que son de elementos que no son críticos, que no sean tóxicos y que se puedan usar en tecnologías que vayamos a usar en el futuro. Ahora, ¿cómo se ve el laboratorio de nosotros? Básicamente es esta foto. Es una foto de una parte del laboratorio. Como dije, estamos muy enfocados en síntesis, entonces necesitamos tener lo que llamamos cajas secas, lo que ven aquí al frente, que tenemos, es una caja con nitrógeno, que está libre de oxígeno, tenemos todos los químicos ahí. Se ve un poco desordenada, pero es parte de la idea mostrar cómo es la dinámica del grupo. Trabajamos en la síntesis, también tenemos muchos sistemas al vacío conectados a estas cajas al vacío, a donde podemos hacer materiales en la forma de láminas delgadas. Y después pasamos a sistemas parecidos, a hacer dispositivos de celdas solares, pero de forma muy pequeñita, que son solo como para probar que los conceptos funcionan. Entonces, no estamos haciendo celdas solares grandes, de las que uno ya ve en las casas, pero hacemos le llamamos proof of concept, entonces dispositivos pequeñitos. Así es como se ve el laboratorio, pero el laboratorio básicamente no es nada si no hay un grupo de investigadores trabajando en esto. Y bueno, esto es un poco un overview de lo que es el grupo, el grupo que tenemos en Twente, donde hay 5 PhD students, un postdoc y también recibimos muchos estudiantes de bachillerato, maestría y también mucha gente que viene de visita con programas como el Erasmus o con Marie Curie y otros programas europeos y de Latinoamérica. De hecho, hemos tenido bastante gente de Costa Rica viniendo aquí, ya sea como PhDs o también como estudiantes de visita. Trabajamos en energía solar, entonces es importante ver cómo son los módulos de verdad. Es un grupo muy diverso, tenemos gente de muchas nacionalidades y la colaborar entre el grupo es muy, muy importante también. Todos somos experimentales y también cuando hablamos de diverso es que hay gente que viene de física, gente que viene de química, gente que viene de ingeniería y todos trabajamos juntos en un solo programa. También es muy importante celebrar cada vez que tenemos un premio o alguna publicación. Entonces, parte de la cultura del grupo es trabajar muy duro para hacer la ciencia, pero también celebrar las cosas buenas y saber que el trabajo en grupo es lo más importante. Y está básicamente el grupo en la academia, siempre pasan cambiando, gente viene y va. Este es el grupo actual de ahora. Y bueno, también la creatividad en la ciencia es muy, muy importante. Entonces, esta gente que está aquí es la que hace que, que, que se desarrollen las cosas en el laboratorio. Y bueno, empezando con el tema, ¿por qué es importante estudiar materiales para celdas solares? Básicamente, cuando pensamos en la energía solar, podemos pensar que hay una tecnología que se llama la tecnología fotovoltaica, que es una de las tecnologías que están creciendo muy rápido en el mundo
y es una de las tecnologías más importantes para mitigar el cambio climático. Creo que ahora discutir de cambio climático creo que no es nada nuevo para nadie que esté escuchando esto. Sabemos que hay muchísimas consecuencias que las vemos hoy en día y tenemos que buscar energías sostenibles para mitigarlo. Básicamente, pensar en la energía del viento también, buscar otras soluciones, pero la energía solar es muy, muy importante. Entonces, aunque parezca que ya esa tecnología está ahí, hay todavía mucho que hacer. ¿Y por qué es importante? Bueno, si vemos cuál es la demanda global de energía total en el mundo, es cerca de 20 terawatts. Eso es lo que necesitamos en total. Y si vemos todo lo que ha pasado en la energía fotovoltaica a través de los años, y esto, lo que ven aquí a la izquierda, son básicamente noticias, ya un poco viejas, esto es 2019, 2021, 2022, hemos llegado a instalar cerca de 1 terawatt de energía fotovoltaica en el mundo. Significa que estamos entrando en una era nueva que le llamamos el terawatt, aquí está escrito, de terawatt scale photovoltaics. Significa que de hecho la cantidad de instalaciones que tenemos ahora en el mundo es muy, muy grande y podemos utilizar muchísimo más que antes la energía fotovoltaica. Y lo más interesante es que ya creció bastante y se predice que va a crecer muchísimo más. Entonces, si ahora tenemos un 3% de la electricidad que está, que se usa de la parte de la energía solar, por el 2050 vamos a tener más del 23% que se predice, pero muchas gente e investigadores dicen que eso tal vez está underestimado porque puede ser que sea muchísimo más. Entonces necesitamos hacer más celdas solares para mantener esta predicción de que necesitamos instalar más y producir más energía con la energía solar. Cuando pensamos en la energía solar, vemos que cuando vemos paneles solares, ya sea en Costa Rica, en otros países, lo que vemos es algo como esta foto. Son paneles solares que se ven un poco azul, en unos casos se ven un poco más negros, pero siempre se ven muy parecidos. Y es porque están hechos todos de crystalline silicon, básicamente silicio cristalino. Todas las instalaciones que tenemos ahora son casi todas de silicio cristalino. Y eso es porque cuando hablamos de silicio cristalino, el material es más barato, ya tenemos eficiencias buenas, dura bastante años, más o menos a 20 años y así. Y bueno, el mercado global de fotovoltaicos está todo con crystalline silicon o silicon cristalino. Y la pregunta que siempre nos hacen es, ¿necesitamos otras tecnologías fotovoltaicas, aparte de la de silicon cristalino? Y bueno, la respuesta es sí, claro que sí, porque primero, por 3 aspectos. Primero, la sostenibilidad. Necesitamos reducir el carbon footprint. Entonces, producir sílico cristalino se utiliza muchísima energía. Entonces, si encontramos materiales que puedan reducir este CO2 print, va a ser muy, muy importante. También hay que pensar en cómo reciclamos esos paneles solares. Entonces, si hay materiales que se reciclan más fáciles, eso también puede solucionar ese problema. Queremos buscar más eficiencia porque entre más eficiente sea una celda solar, que significa entre más absorba los fotones de luz y se produzca electricidad, significa que no necesitamos paneles gigantes como los que tenemos ahora en los techos, pero podemos hacer paneles solares un poquito más pequeños y producen la misma cantidad de energía. Entonces, hacer celdas solares más eficientes que la de cristalina silicon también es muy importante. Y por último, es la idea de que podamos integrar tecnologías fotovoltaicas por todo lado. Por ejemplo, que si yo estoy usando mi teléfono, si esto es un panel solar, entonces puedo estar usando la luz del interior para producir electricidad de mi teléfono, o por ejemplo en los relojes o hasta en la ropa. Entonces, hacer celdas solares que sean también flexibles, que se puedan integrar por todo lado. Y bueno, aquí lo que dice con V de hecho es vehicles, porque también vemos que hay más y más carros eléctricos y si podemos integrar también las celdas fotovoltaicas en los carros,
va a ser muy beneficioso. Entonces es como el sueño de tener tecnologías fotovoltaicas por todo lado. Entonces vamos a estar produciendo energía constantemente. Pero para hacer eso no podemos quedarnos solo con silicio. Y bueno, si vemos las tecnologías, el silicio está aquí al frente, aquí de primero, una de las tecnologías que son más desarrolladas y como dijimos, que son las que están en el mercado hoy en día, pero tenemos muchos semiconductores que están disponibles y que podemos usar también para celdas solares. Por ejemplo, como le llamamos, son los semiconductores que son de no silicio. Por ejemplo, 3,5, que son unos elementos de la tabla periódica, chalcogenides, que son como cadmium telluride, que hay celdas solares ya en Estados Unidos que se venden, el copper indium gallium diselenide, que también es una composición mucho más compleja de elementos, pero que son semiconductores con un bandgap muy bueno para celdas solares. Y finalmente, estos ya existen, pero también tenemos lo que se llaman materiales emergentes, que son materiales nuevos que estamos también desarrollando en los laboratorios y que esperamos que en algún momento puedan llegar también a ser utilizados de la misma forma como utilizamos el silicio en celdas solares. Entonces, tal vez un poco complejo ahora, pero la idea es que, o el mensaje de esto es que hay muchos materiales a explorar. Y de hecho, de explorarlos para hacer celdas solares que se puedan instalar en los techos de las casas, pero también que se puedan integrar en muchos lugares, como hacerlos flexibles y ponerlos en paredes y así, hasta en las ventanas de las casas. Y cuando pensamos de cómo desarrollar materiales nuevos, una de las cosas que podemos ver y que nosotros, la gente que hace ciencia de materiales, siempre utilizamos es la tabla periódica de los elementos, que está aquí. Cuando vemos la tabla periódica de los elementos, vemos que hay elementos que son tóxicos, como cadmio y lead. También hay materiales como la plata y el indio, que son muy utilizados en celdas solares, pero están clasificados como critical raw materials. Son materiales que son difíciles de extraer de la tierra, están muy limitados y como están limitados, entonces el precio sube muchísimo. O que se extraen solo de una parte muy específica, por ejemplo, en Asia, y entonces para traerlos a Europa o para traerlos a otros lugares cuesta muy caro. Entonces hay que pensar en elementos y materiales que no sean ni tóxicos ni que sean críticos en términos de precio o también de disponibilidad. Pero también cuando vemos la tabla periódica de los elementos, tenemos 118 elementos que podemos escoger, mezclar y buscar combinaciones. Entonces, si contamos cuántas combinaciones se pueden hacer, vemos que todavía tenemos posibilidades enormes para descubrir materiales nuevos que tengan una complejidad química tal vez bastante grande, pero afortunadamente para eso estamos los científicos en la parte académica, donde podemos explorar métodos computacionales para ver qué materiales podemos mezclar y también métodos experimentales a donde podemos hacer la síntesis y explorar muchísimas composiciones. La figura aquí de la derecha es solo mostrar que podemos hacer materiales con muchísimos elementos juntos y que tal vez nos den las propiedades que necesitamos para una celda solar. Entonces, esto es como un poco de inspiración para decir que aunque tengamos el silicio, que es básicamente un elemento en toda esta tabla periódica, tenemos esta tabla periódica donde podemos combinar más elementos y descubrir materiales nuevos. Es lo que le llamamos también material design, es diseño de materiales para nuevas aplicaciones. Y eso es una de las líneas de investigación con las que estamos trabajando. Volviendo a esto, como he dicho, tenemos en términos de celdas solares o de tecnologías, tenemos tecnologías que están muy desarrolladas, como la del silicio. Tenemos otras que están, digamos, en un campo intermedio entre el mercado y investigación. Y tenemos lo que es emerging, o sea, materiales nuevos, emergentes, que están todavía solo en el laboratorio. No lo usamos en el mercado, no se pueden ver todavía afuera, pero que estamos trabajando mucho para mejorar. Y es un ejemplo también de cómo, de por qué es importante trabajar en la ciencia de materiales para buscar materiales nuevos. Un ejemplo de esto son las perovskitas de haluro.
que es básicamente, como presento aquí, es una forma cristalina de un material que le llamamos ABX3 structure. ABX3, esto viene por esta estructura cristalina, a donde tenemos 3 diferentes elementos y lo que forman, básicamente, se puede encontrar naturalmente como esta perovskita mineral, que es calcium titanate. Esto lo podemos encontrar en la Tierra. Si vemos este material en un microscopio, vemos que tiene esta estructura cristalina ¿cómo se dice? A la escala atómica. Ahora, eso es como ocurre naturalmente, es un óxido. Para las perovskitas de celdas solares, cambia la X por un haluro, que puede ser iodine, bromide y chloride, pero al final de cuentas tiene la misma estructura. Ahora, así es como se ve como le decimos nosotros, en la forma más bulky, pero en el laboratorio lo que hacemos es láminas delgadas y es básicamente como lo vemos aquí en esta foto. Esto es una foto en el microscopio y vemos que podemos hacer estos materiales con un espesor cerca de 500 nanómetros. Pero eso lo voy a hablar después un poco más en detalle. Estoy viendo el tiempo. Un poco más en detalle de estos materiales, como dije, tienen esta estructura cristalina que vemos aquí, que se ve como un octahedro de elementos. Pero otra cosa que es muy interesante de este material es que yo presenté la tabla periódica, que son elementos separados. En este caso, también se llaman híbridas porque podemos combinar los elementos de la tabla periódica con moléculas también. Entonces tenemos un material que está hecho de elementos orgánicos y inorgánicos. Y eso lo hace muy interesante porque tenemos mucha flexibilidad en la composición. Y gracias a eso, desde que empezó esta investigación en muchísimos países, la gente se ha puesto muy creativa para combinar en un solo lugar de la estructura cristalina muchísimas moléculas diferentes, muchísimos elementos, en una parte de las perovskitas, pero también en estas dos. Entonces, de nuevo, volviendo a la idea de jugar con muchas composiciones, las perovskitas de haluro dieron ese campo para explorar muchísimas composiciones. ¿Y qué pasó con eso? Básicamente tenemos perovskitas de haluro que pueden absorber la luz desde la parte UV, 400 nanómetros, hasta el infrarrojo, que es cerca de 1000 nanómetros. Entonces ahora, con solo cambiar la composición de los elementos en esta estructura cristalina, podemos tener semiconductores que absorben la luz en muchas partes del espectro. Entonces, claro, si la luz solar llega aquí con un rango muy largo del espectro, podemos usar muchos de estos materiales para absorber la luz solar. Y entonces es un ejemplo de cómo desarrollar materiales nuevos ayudan a mejorar nuestras celdas solares y pensar otra vez en, ok, seguimos trabajando en silicio o buscamos otras soluciones. Volviendo a esto, el otro punto es la eficiencia. La eficiencia, ¿por qué? Porque entonces necesitamos instalar menos paneles o usar menos áreas y producir la misma cantidad de energía o producir más energía con más área. Y para ver la eficiencia de celdas solares, lo que utilizamos mucho es esta tabla que es del National Renewable Energy Laboratory en Colorado, es muy conocida mundialmente. Es a donde se reportan las eficiencias de las celdas solares, las mejores eficiencias y cómo aumentan con los años. Entonces aquí vemos que la celda solar de silicio, que también hay muchas formas de celdas solares de silicio, cómo la eficiencia ha mejorado desde el 1970, que es a donde se empezó a hacer, hasta 2025, a donde tenemos eficiencias del 27.6%, que es LONGi. LONGi Solar es una compañía en China que tiene básicamente el récord de eficiencia de silicon solar cells. Las celdas de silicio, así es como se ven en el laboratorio, así es como las hacemos, pero el silicio básicamente tiene un límite teórico de eficiencia. Entonces, no podemos hacer celdas solares de silicio más de 28% de eficientes. Eso significa que necesitamos, si queremos ir
más alto de ese 28% de eficiencia, necesitamos más cosas. Y aquí es a donde vienen las perovskitas. Las perovskitas, aquí se puede ver en el gráfico, se empezaron a hacer como celdas solares cerca del 2010, básicamente. Entonces es un material es unas celdas solares que son muy, muy nuevas, pero en muy, muy poco tiempo la eficiencia que se ha demostrado ha crecido tanto que básicamente ya está muy, muy cerca a la del silicio. Es un desarrollo muy rápido que no se ve en muchas tecnologías y está relacionado con muchas cosas. Una de las razones es, primero que todo, el hecho de que hay muchísimos grupos en el mundo trabajando en ese material y también son un poco más fáciles de hacer comparado con el silicio. Entonces, con ese esfuerzo y con tantos grupos de investigación trabajando en perovskitas, el desarrollo ha ido muy, muy rápido. Y la diferencia es enorme porque si vemos el silicio empezó en los 70s y básicamente empezó a crecer así, mientras que las perovskitas hicieron un incremento enorme en eficiencia. Pero lo que es aún más interesante es si tenemos perovskitas que son eficientes y están llegando a ser en eficiencia parecidas al silicio, ¿qué pasa si combinamos los dos? Básicamente, tengo que cambiarlo aquí, básicamente tomar una celda de silicio cristalino y poner encima una perovskita. ¿Y por qué? Porque el silicio absorbe muy bien la parte infrarroja del espectro, mientras que las perovskitas, como mostré anteriormente, podemos cambiar la absorción dependiendo de la composición del material. Entonces, ponemos una perovskita encima que absorbe muy bien la parte azul y verde del espectro, mientras que la, la celda solar cristalina de silicio cristalino absorbe infrared, digamos, del espectro. Entonces, estamos absorbiendo mucha luz, estamos usando las dos celdas que son más eficientes y de ahí llegamos a una eficiencia en este momento con un récord de 33.9%, que es muy, muy alta y ha hecho, básicamente, si vemos también aquí los nombres, la eficiencia siempre ha sido una universidad, ya sea, por ejemplo, EPFL en Suiza, puede ser KAUST en Arabia Saudita, pero ahora las eficiencias y los récords están, de hecho, reportadas por compañías. En este caso, de nuevo, es LONGi Solar en China, que también está poniendo muchísimo esfuerzo para que esto en algún momento pueda ser trasladado a la industria y luego estar en el mercado. No está todavía porque hay muchas preguntas todavía de cómo hacerlo largo, cómo hacerlo barato y también la desventaja de las perovskitas, como lo mostré antes, es que están hechas de LED, básicamente. Y entonces es tóxico y la pregunta es, ok, ¿qué tan malo sería si lo ponemos en un panel solar? Pero eso también es parte de la investigación que estamos haciendo y esperamos encontrar soluciones al respecto. Otra cosa interesante es que, bueno, una de las tecnologías que está llegando muy rápido a desarrollarse más, como le decimos, a escalas más grandes, es lo que llamamos la perovskita Silicon Tandem Solar Cell. Y lo interesante es que cuando hablamos de celdas solares de silicio cristalino, también no existe solo una, existen muchísimas. Y están las que, por ejemplo, son ya industriales, que son estas dos de este lado, pero también están las que son de eficiencia más alta, que son estas de aquí. No voy a ir en detalles, la diferencia es un poco más complicada porque van todas las capas que van arriba y abajo, y en términos de cómo el semiconductor está con mayor calidad y esto, pero nos da muchísima flexibilidad para mostrar, por ejemplo, tándems que sean casi listas para la industria y otras que se pueden desarrollar muchísimo más para mejorar la eficiencia y subir ese récord de celdas solares. Ok, ahora es un poco la introducción de por qué lo hacemos. La otra parte es cuál es la contribución de mi grupo en este campo de materiales de ciencias solares, perdón, materiales para celdas solares, pero también en el campo de las perovskitas y de hacer los dispositivos en general.
Ok, voy a esperar que pare el video. Ok. Entonces, nosotros trabajamos en materiales optoelectrónicos en la forma de láminas delgadas, como dijimos. Y lo que hacemos es básicamente este círculo de aquí. Trabajamos en la síntesis y la fabricación de estos materiales. Utilizamos materiales más que todo, bueno, que le llamamos physical vapor deposition. Entonces lo hacemos todo en seco, no hacemos química, le llamamos wet chemistry. Todo es en physical vapor deposition. Hacemos la síntesis de los materiales y cuando tenemos nuestras láminas delgadas, las llevamos a hacer caracterización. ¿Qué hacemos en caracterización? Hacemos correlaciones de la estructura que caracterizamos, ya sea qué tipo de estructura cristalina tiene y si la cambiamos a otra estructura. Básicamente las fases del material. Correlacionamos eso con las propiedades eléctricas y ópticas y de ahí, entendiendo esta correlación, podemos mejorar las propiedades. Por ejemplo, si el material tiene defectos, cómo quitar esos defectos y así ver si tenemos más absorción de la luz. Una vez que hacemos la caracterización, también nos gusta mucho colaborar con gente que hace material modeling y más que todo hacer la teoría, la parte más fundamental como cálculos de defectos y correlacionar lo que hacemos experimentalmente con la teoría de los materiales, porque así no solo entendemos la parte que vemos, que a veces llega al nivel de las nanoestructuras, pero podemos entender hasta un nivel atómico del material. Y haciendo eso, podemos mejorar aún más nuestros materiales y de ahí hacerlos a una escala en la cual podemos aplicarla en dispositivos como celdas solares, pero también puede ser en photonics y LEDs, Light Emitting Devices. Y de ahí tenemos todo el círculo de optimización. Y bueno, no somos un grupo tan grande, entonces tenemos que enfocarnos una lista de materiales específicas y trabajamos en materiales transparentes y conductores, un poco en el discovery o digamos el descubrimiento de materiales nuevos y también en las perovskitas de haluro, como lo mencioné antes. Para empezar un poco en esta parte, ya di una introducción muy pequeña de lo que son las perovskitas de haluro. Aquí está de nuevo la estructura del material y el hecho de que una de las partes del material puede ser de hecho una molécula. Estos materiales han mostrado eficiencias récord, como también lo mostré antes, y una de las cosas que atrae mucho o que atrajo mucho a la comunidad científica es que se puede hacer de una forma muy fácil, básicamente haciendo solution process. Pero la pregunta que nosotros teníamos, que cuando yo empecé mi grupo, es si tenemos una composición tan compleja de materiales o elementos orgánicos e inorgánicos, ¿cómo podemos hacerlo desde la fase de vapor sin tener que usar disolventes que sean, por ejemplo, muy tóxicos? Porque uno de los disolventes que usamos para hacer perovskitas es lo que llaman DMF. No tengo la fórmula química aquí, pero es uno de los disolventes más tóxicos que hay. Y de hecho, la Comisión Europea está poniendo un límite a la cantidad de disolventes que se pueden usar para la producción de celdas solares. Entonces, tenemos que buscar alternativas y una de las cosas que hacemos en mi grupo es crecer todos los materiales y láminas delgadas en la fase en el vapor, por ejemplo. Entonces, la ventaja es que no usamos disolventes y también una vez que se puedan hacer las láminas delgadas, podemos depositarlas en cualquier sustrato, que significa puede ser conformal, y podemos optimizar el espesor del material. Ahora, ¿qué es lo que más se usa para hacer las perovskitas hoy en día? Es básicamente solution process, que le llamamos, a donde, como expliqué, se pueden comprar los precursores, que son, por ejemplo, lead iodide y esto que es la parte orgánica. Se disuelve con el disolvente, por ejemplo, DMF, y de ahí usar spin coating o diferentes técnicas para depositar las láminas delgadas. Es lo más utilizado en la mayoría de los laboratorios y bueno, está muy, muy desarrollado para hacer materiales de muy alta calidad. Pero como dije, la ventaja es que hay que buscar un disolvente adecuado y que no sea también tóxico.
Por otro lado, para hacerlo en la parte de vapor o vapor base, también existe lo que se llama thermal coevaporation. Estos elementos que forman las perovskitas tienen una volatilidad muy diferente una y la otra, más que todo porque unos son orgánicos y otros son inorgánicos. Entonces, para depositarlos al vapor, necesitas poner cada sal, como le decimos nosotros, cada precursor, a temperaturas diferentes. Entonces, por eso se ve aquí que cada uno de los precursores está en un bote diferente de evaporación y cada uno se controla independientemente para luego mezclarlos en el sustrato y hacer una lámina delgada. Ahora, ¿qué fue lo que hicimos, que proponemos nosotros en mi grupo? Lo que proponemos es, en vez de hacer coevaporación, que es evaporar cada precursor separado, es usar un láser. Entonces, lo que llamamos laser based methods. Un método que se llama Pulse Laser Deposition. Usamos un láser de 248 nanómetros con una energía muy alta, a donde ponemos todos los precursores de la perovskita, usamos el láser para muy, muy localmente, aquí se ve, espero el cursor, para hacer muy localmente una parte de melting del material y de ahí depositarlo directamente en el sustrato. Y después ahí que la perovskita se vaya a formar. Por ahí tengo un video. Este video lo hizo Tatiana Soto de Montero, que estaba haciendo el PhD en mi grupo, a donde se ve el proceso de la fabricación desde el momento en que tomamos los precursores del material, los mezclamos. Básicamente, estas son las botellas así como las compramos, de los diferentes precursores. Lo ponemos en algo que llamamos mechanochemical synthesis o básicamente ball milling. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Básicamente, poniendo todos los precursores en bueno, aquí básicamente, vemos que la fuerza de estas bolas de circonia con la sal empiezan a formar la perovskita. De hecho, cambia el color y se hace la reacción para tener el material. Lo presionamos, algo así como hacen las pastillas en las farmacias que uno puede comprar. Se hacen estas pastillas y luego usamos el láser para depositar el material directamente por eso. Y básicamente lo que tenemos es aquí, donde está el segundo paso, tenemos estos targets que le llamamos, con la cantidad de material que queremos, con la composición que queremos, y usando el láser depositamos en el sustrato y así tenemos láminas delgadas con un espesor que podemos controlar y que es bastante denso y que se puede implementar después en las celdas solares. Es un método que no se estaba haciendo mucho y bueno, desde que empezamos en el 2018, 19 empezamos a hacer eso. Hemos demostrado en mi laboratorio básicamente que podemos hacer muchas perovskitas desde este tipo de composición hasta las híbridas con dos moléculas completamente diferentes, hasta usar moléculas que son mucho más largas, hasta se ven aquí, a donde mezclamos estos inorgánicos con moléculas grandes. Y bueno, nos hemos emocionado mucho porque ahora tenemos como una librería de materiales que podemos hacer con este laser ablation de material, pulse laser deposition. Y bueno, por aquí estamos de este lado. Ahora, ¿qué es importante? Mostramos que podemos hacer el material. Lo que ven aquí es un cross-section de cómo se ve la celda solar hecha con estos materiales. Y esto también lo vemos desde arriba, como la lámina delgada queda muy densa, con granos que se ven, básicamente tienen diferentes orientaciones cristalinas, pero que funcionan bien para las celdas solares. Y eso es uno de los últimos resultados que tenemos aquí, a donde colaboramos con la Universidad en KAUST, en Arabia Saudita, a donde hacen de hecho tienen uno de los records Solar Cells, y entonces hablamos con ellos para que nos ayudaran a hacer celdas solares eficientes. Las celdas solares, como se ven cuando se depositan, se ven así. Como dije, no es un panel como el que vemos afuera, son celdas solares que se usan como prueba del concepto si funciona o no. Y si vemos aquí una de las estructuras, básicamente se ve así, un poco como un sandwich structure.
Esta es una característica de corriente y voltaje, más que todo donde sacamos la eficiencia del dispositivo, que estaba cerca de un 19% de eficiencia, que es de las mejores que se han reportado para el caso de deposición al vapor. Deposición al vapor usando solo una fuente de precursores, básicamente nuestro target. Claramente hay eficiencias más altas hechas con Solution Process que tienen, como ya expliqué, diferentes formas de procesarlo. Pero esto es una de las demostraciones de cómo buscamos materiales nuevos, pero no solo materiales nuevos, sino también que puedan ayudarnos a hacer composiciones mucho más complejas de estos materiales para celdas solares. Finalmente, si vemos una celda solar así, ya podemos ver que es cuando hacemos celdas solares, no solo hacemos la perovskita, porque hay que optimizar muchísimos materiales más. Y de hecho, por eso le llamamos que la celda solar se ve casi como un sándwich. Y si quieren leer más de eso, hay un artículo bastante interesante. Más que todo, de cómo explicamos celdas solares siempre como un sándwich. Eso es solo un poco de cosa aparte. Otra cosa es mejor verlo aquí, cómo se ve una solar cell cuando la ponemos toda junta. Tenemos muchos materiales, por ejemplo, la parte que absorbe la luz es lo que llamamos el photoabsorber, que es la perovskita, pero también tenemos contactos a los lados. ¿Por qué? Porque producimos electrons y holes que hay que extraerlos para que sea la corriente eléctrica de la celda solar. Uno de los materiales muy importantes es lo que llamamos el electrodo transparente. Ese electrodo transparente básicamente se deposita en un vidrio directamente. Todos conocemos que el vidrio es básicamente un material sólido, transparente, que toda la luz debe pasar. Pero si tenemos un vidrio solo, ese vidrio no conduce electricidad. Entonces necesitamos poner un material encima que también sea transparente, que deje la luz pasar, pero que también sea conductor como un metal. Y eso, de hecho, lo que permite que también podamos usar en nuestros teléfonos, tener básicamente estos píxeles y tener un touch screen, porque necesitamos cuando lo tocamos que la corriente se vaya a los lados de los electrodos. Es exactamente lo mismo en una celda solar. Entonces, desarrollar electrodos transparentes también es una parte muy importante de la investigación, que es una parte que también hacemos en mi laboratorio. Tiene muchos requisitos el electrodo transparente cuando lo ponemos en celdas solares. No voy a ir en detalles, pero lo más importante, como dije antes, son estas dos propiedades. Tener conductividad eléctrica lateral para que pueda extraer la corriente, pero que también sea transparente a un rango largo de wavelengths o de energía de los fotones. Ahora, así es como se ve un transparent conducting oxide o un electrodo transparente. Se ve básicamente como un vidrio. Si lo medimos, vemos aquí en estas líneas, esta es la transmitancia, que está siempre cerca de un 85%. Entonces, el material es muy transparente desde la parte UV hasta el infrared o el near infrared que llamamos. Entonces, estos electrodos que desarrollamos en mi laboratorio son bastante buenos, digamos, para celdas solares. Y son los que usamos en silicio, por ejemplo. Ahora, así es como lo vemos en la parte macroscópica, se ve como un vidrio, pero para llegar a tener un material así de bueno, necesitamos entender la relación entre estas propiedades con la microestructura del material y las propiedades atómicas. Entonces, una forma de hacer eso es tomar estos materiales, llevarlos al microscopio y ver, ok, es el material amorfo, por ejemplo, que no hay un orden de átomos, o que es microcristalino, como se ve aquí, que tenemos granos muy cristalinos, pero también tenemos lo que se llaman grain boundaries. Ahora, viendo estas dos microestructuras, es la misma composición del material, lo que cambió es que lo ponemos en un hot plate que llamamos, lo calentamos, y entonces el material se cristaliza. Y lo que cambia cuando lo cristalizamos es que cambian las propiedades conductoras. Entonces, este material, como tiene más orden, tiene mejores propiedades conductoras. Y también
porque somos científicos, tenemos mucha curiosidad del material y esto, también en términos de técnicas, podemos ver cómo esta cristalización pasa en vivo. En vivo significa que ponemos nuestro material de nuevo en el microscopio. Esto es un transmission electron microscopy, entonces vemos transmisión de electrones y lo ponemos en el microscopio y también tenemos una parte donde podemos calentar el material. Si lo ponemos a 200 grados y dejamos pasar el tiempo, vemos cómo nuestro material, que era amorfo, se puede convertir en cristalino y de hecho podemos ver el crecimiento de los granos básicamente en vivo. Esto cuesta muchísimo, tenemos un equipo, colaboramos con el grupo en Suiza, IPFL, y también en Alemania con el DESI, en el síncrotron, a donde podíamos hacer este tipo de mediciones. Entonces, un poco la idea de cómo las propiedades básicamente macroscópicas de un material las podemos correlacionar con las propiedades más atómicas digamos, a la escala nanométrica para mejorarlos y hacerlos más transparentes y más conductores. Creo que con esto, básicamente el último mensaje es que tenemos buenos materiales conductores transparentes, pero otra de las cosas en las que tenemos que mejorar es que estos materiales están todos hechos de indio y indio es uno de los materiales que son críticos y necesitamos reemplazarlo. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer, que también es parte de la investigación, es cómo buscamos nuevos electrones transparentes y conductores que sean libres de indio. ¿Y por qué indio es tan importante? Es básicamente que 50% de los resources de indio se usan para celdas solares, para smartphones, displays, y bueno, es un material muy utilizado y casi todas las reservas están en China y eso hace que el precio cambie muchísimo, sea muchísimo más caro y eso pone en peligro la producción también de celdas solares. Esto es un ejemplo de un material que es libre de indio, básicamente tin oxide, parte de nuestra investigación, pero no voy a ir en detalle. Y con eso llego al resumen de la presentación. Espero que bueno, haya pasado algunos de los mensajes importantes de que básicamente la tecnología fotovoltaica es muy importante. El desarrollo de materiales nuevos es importante no solo por la eficiencia, pero también por razones de sostenibilidad. Y básicamente no es solo desarrollar materiales nuevos, pero también métodos para producir estos materiales que nos puedan ayudar a tener celdas solares más eficientes. Y con esto, bueno, les agradezco por la atención. Espero recibir preguntas. Y también, claramente, el trabajo no se hace solo. Colaboramos con mucha gente en diferentes partes, ya sea bueno, en Europa, en Estados Unidos, en muchos lugares. Están todos listos aquí. Y también agradecimiento a las fuentes de financiamiento, que es crítico para mantener el laboratorio corriendo. Y finalmente al grupo de investigación. Y gracias. Tenemos ya varias acá. José Alberto ha utilizado la inteligencia artificial para el desarrollo, mejora de materiales, por ejemplo, en otra área, el caso de la investigación de proteínas con AlphaFold de DeepMind. Sí, bueno, no lo hemos usado por ahora, pero es súper importante. Es básicamente lo que está pasando en el campo de investigación. Yo no lo he hecho todavía. Estamos aplicando por financiamiento para hacer exactamente eso. Y básicamente podríamos decir que ese es ¿cómo se dice? El trend en la investigación. Es básicamente usar esta tabla periódica, hacer todas estas mezclas de materiales con machine learning y de ahí ver si ligamos eso a la parte experimental para acelerar el descubrimiento de materiales nuevos, básicamente. No lo hemos hecho todavía, lo que hacemos es más que todo utilizar predicciones que se hacen computacionales y de ahí nosotros intentamos sintetizar algunos de los materiales, pero eso lo hacemos todavía de forma muy lenta. Hacemos un material, luego hacemos otro y lo que queremos hacer es acelerarlo en algún momento, pero definitivamente hacia eso va la investigación. Otra consulta es, ¿cuáles son las principales barreras, consideraciones para escalar, mover materiales, procesos
de POC al mercado? Hay muchas barreras. Una de las más importantes para las perosquitas es que sean estables, porque no lo mencioné, pero el silicio, las celdas de silicio cristalino son muy estables y por eso duran 20 y algo de años, ¿no? Y lo primero que se degrada en estas celdas es básicamente la plata, los contactos de plata o de no de plata, pero de aluminio. En cambio, las perosquitas, como son tan fáciles de crecer y son la parte de síntesis se hace a temperaturas más bajas, también significa que tienden a degradarse más rápidamente. Y el hecho de que tenga orgánicos, los orgánicos también tienden a difusirse, no sé cómo si lo dije bien, perdón. Entonces empiezan a salirse de la forma cristalina y se desarma muy rápido. Entonces, la estabilidad de las perosquitas es uno de básicamente los problemas críticos a resolver en estos momentos, aunque hay gente que ha encontrado bastantes soluciones. Otra cosa es que la forma de producir el material ya esté en la industria. Por ejemplo, que si tenés una fábrica de silicio cristalino, de celdas solares de silicio cristalino, si los procesos son compatibles con las perovskitas, es mucho más fácil de empezar la producción. Entonces, usar procesos de producción que ya estén en el mercado es mejor que si vienes con algo completamente nuevo y luego hay que mejorarlo, hay que implementarlo y eso. Y últimamente también el precio, que sea un buen compromiso entre precio y eficiencia también. ¿Cómo es la colaboración con otros grupos de investigación, considerando que también existe un grado de competencia por el beneficio económico de ganar en innovación puede traer? Sí, sí, muy buenas preguntas. La parte de colaboración es muy importante porque, digamos, el desarrollo, como dije, no es solo un material, es también saber de dispositivos, la caracterización. Entonces, hay muchísima colaboración internacional entre los grupos académicos. Los grupos de industria lo que hacen es que trabajan básicamente con un grupo nada más de investigación y ese grupo de investigación lo que hacen es firmar contratos de confidentiality, como dicen, que no se pueden, digamos, decir los secretos porque la competencia es más grande claramente en la industria. En la academia existe competencia, pero también es muy claro a dónde está el beneficio de colaborar. Entonces, creo que va bastante entre grupos, ¿no? Entonces, hay mucha colaboración, pero también hay muchos grupos. Entonces, claro, la competencia existe, pero también el beneficio es muy claro de por qué colaborar. No sé si contesté la respuesta o la pregunta exactamente como era, pero básicamente sí, sí existe grado de competencia, pero también es muy claro dónde la colaboración está. Por ejemplo, cosas nuevas de investigación, la industria no la puede hacer, entonces necesitan a la gente académica para hacerlo porque tiene muchas ideas. Y nosotros necesitamos saber qué quiere la industria para saber que lo que estamos haciendo es relevante. Preguntan también si esta charla es la que va a brindar en Boston ahora en diciembre. No, la de Boston es mucho más técnica, mucho más técnica, pero un gusto vernos ahí. Ya veo la otra pregunta, es de Jan Giacomo. Hola Jan también, y hola don Arturo. Sí, el límite teórico es el bandgap del semiconductor, básicamente. Entonces, silicio es 1.1 y luego si tienes fotones más altos que ese 1.1 electron volts, entonces se pierden en forma térmica, por ejemplo. Y por eso la idea es hacer un stack de semiconductores con bandgap diferente una después de la otra. ¿Qué tanta posibilidad hay de que la UCR pueda participar en esta parte? Es la otra pregunta. Ujú. En esta parte, ¿cuál parte? Digamos, hay muchas partes. Yo, digamos, contestando así en general, hay muchísimas oportunidades. Creo que hemos tenido ya bastante gente de Costa Rica aquí, este, mm, que pueden, digamos, contribuir con un caso muy específico, es el diseño
de nuevas moléculas que pueden utilizarse como contactos en las celdas solares. Entonces, esos contactos, por ejemplo, son moléculas que tienen las propiedades polares para extraer los huecos o los electrones de las celdas solares. Y esas moléculas, hay mucha investigación en el diseño y la implementación en las celdas solares. Entonces, si nosotros tenemos el proceso para hacer todo el dispositivo, podemos cambiar una de las capas por ese tipo de moléculas. La parte teórica también es muy importante. Siempre nos gusta mucho colaborar con gente que hace teoría de nuevos materiales, pero no solo eso, sino también entender el dopaje de los materiales. Por ejemplo, si tenemos algo más conductor de electrones o más conductor de huecos, o si tenemos un defecto, a dónde se coloca ese defecto en la banda prohibida, en el band gap. Esas son cosas muy, muy interesantes. Y la parte de caracterización también es muy, muy importante. Bueno, le estaba dando la palabra a Arturo Ramírez, la posibilidad de que pueda hablar para que pueda explicarnos a qué se refería. Sí, gracias. ¿Me escuchan? Sí, claro. Sí, hola Mónica, ¿cómo está? Muy bien. Un A mí gusto saludarlo. siempre, todas sus charlas siempre me han encantado, ¿verdad? Entré un poco tarde porque de pronto me vi que eran las 10:20, estaba demasiado absorto en lo que siempre hago, el silicio, y por eso me encanta tanto ver estas nuevas opciones que usted ha estado abriendo ya en cuanto a esto. Bueno, Gracias. la pregunta mía era, a mí me ha llamado mucho la atención desde que usted empezó a hablar de perovskitas, ¿verdad? Ya hace algunas par de años, algo así, en donde cuando fui a la charla suya allá en Estrasburgo. Entonces me ha quedado así como las ganas de ver si nosotros aquí en el CICIMA pues podríamos entrarle un poco. Ahí estaba viendo un poco las técnicas suyas que Mm, estaba desarrollando. Nosotros en el sistema, pues ya ahí hemos ido aumentando poco a poco las capacidades, sobre todo de caracterizaciones, ¿verdad? Y entonces eso es algo que sí me gustaría explorar para un próximo futuro. Quizás, bueno, este no es quizá el momento adecuado para hablarlo, pero tal vez podemos reunirnos un poco mejor allá en Boston, puesto que voy a ir a hacer una presentación. Eh, ujú, claro que entonces sí. me gustaría mucho, voy a ir a su charla ya y espero preguntarle cosas. Sí, claro. Yo creo que el campo de las perusquitas, una cosa que sí ha pasado mucho es que es un campo muy lleno, es un campo súper competitivo. Y entonces la pregunta es, ok, ¿qué más puedo contribuir al campo en general? Entonces eso también es importante en la parte de estrategia. Yo en mi caso, por ejemplo, viniendo de Suiza, donde el laboratorio es un laboratorio enorme con un grupo de 25 personas, y yo empezando mi grupo con 5 estudiantes de doctorado, tenía que ser estratégica en que cuál es la contribución mía específica en el campo que pueda contribuir a esto más grande. Y en esa parte, exactamente también las colaboraciones son súper importantes para saber, básicamente, ok, qué falta ahí y que, digamos, buscar la estrategia para, para contribuir definitivamente. Pero eso lo podemos hablar, de hecho, pero sí hay mucha parte de caracterización y diseños de materiales que es muy interesante. De acuerdo. Muchas gracias, Mónica. Nos vemos. Bueno, tenemos la última consulta de Lucas Berrios que dice, ¿cuál es su punto de vista acerca del impuesto al sol por parte del gobierno que limita la producción libre de empresas, personas, individuales, etcétera, en un país como Costa Rica que básicamente tenemos sol durante todo el año? Mm, sí, sí, una pregunta muy interesante también. No sé si meter un poco en política, pero lo que puedo hacer es comparar con lo que pasa en Holanda. En Holanda lo que ha pasado es que muchísima gente puso paneles solares en la casa y producen tanto que entonces, en vez de tener que pagar la electricidad, está todo conectado al grid, digamos, al sistema. Y lo que hicieron fue entonces poner un límite de producción. Porque entonces si tienes una casa con muchísimo espacio, puedes empezar a producir y la pregunta es si eso va a llevar a las compañías eléctricas a tener menos clientes y todo eso. Entonces es una discusión un poco complicada. Yo creo que la estrategia sería
primero tener más instalaciones en Costa Rica y empezar a hacer un modelo que sea sostenible en términos de producción y que también todavía se pueda hacer que la gente sea independiente. Yo creo que eso es bastante importante y es muy interesante saber que si tenés paneles solares en la casa, que sos independiente y que cuando tenés mucho sol, básicamente estás produciendo tanto que mucha parte la devolves a la red. Pero, pero sí ponen un límite porque si no se descontrola completamente a la gente que puede producir muchísimo y a la gente que no. Entonces creo que un balance ahí es bastante interesante y no poner impuestos desde el puro principio, ¿no? Creo que lo importante es saber cómo motivar a la gente a instalar y que se vea el beneficio de tener celdas solares en la casa, que es un beneficio muy claro en Costa Rica aún más, porque si lo vemos en Holanda por básicamente 6 meses al año, porque es cuando tenemos más sol y no lo vemos en invierno, igual siempre tiene mucho beneficio. Creo que en Costa Rica se podría aprovechar muchísimo más y luego empezar a ver qué límites se pone para la venta o el cambio con la red. Muchísimas gracias, doctora Mónica Morales, por esta conferencia tan interesante, por su tiempo y definitivamente muchas gracias a todas las personas que nos han estado acompañando, también ya sea por el Facebook Live y por nuestro Zoom de la Academia Nacional de Ciencias. No sé si el presidente, el doctor Walter No, Fernández, que nada más. Nada más decirle que muchas gracias, Mónica, y ahí nos veremos en algún momento, presencialmente. Nos vamos a ver Sí, cómo sí, eso es hacemos. eso, Que venga a Costa Rica. definitivamente. Muchísimas gracias. Gracias a todos por Bueno, las preguntas y un gran gusto de haber estado presentando. hasta bueno, luego. tengan un buen día y una buena noche para Mónica. Muchas gracias. Hasta luego.